Ave María Purísima, sin pecado concebida. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Sobre este libro. La introducción a la vida devota se publicó por primera vez en el año 1608 en lengua francesa. Inmediatamente conoció sucesivas ediciones y traducciones a numerosos idiomas. La primera versión al castellano fue hecha en 1618, pero en 1619 el autor completó su libro 2 años antes de su muerte. En manos de Francisco de Quevedo y Villegas cayó una traducción tan defectuosa que, como él mismo afirma, le impulsó a hacer una traducción propia, tratando al libro como un orfebre trata una joya. Me determiné a trabajar en restituirle a sí propio, imitando en este cuidado al que limpia el oro, que solo atiende a descubrirle sin gastarle, advirtiendo que quien le disminuye, más roba que limpia, y antes merece el nombre de ladrón que el de artífice. Y nuestro ilustre clásico se deshace en alabanzas. Dice, nuestro bienaventurado autor, ceñido en sus doctrinas y asegurado en el fundamento de la fe, enseña la sabiduría de la caridad, que es la útil. Al mismo tiempo que se enoja con viveza diciendo, los que no se contentan con seguir a los santos, solo se contentan con perseguirlos, y no por decir lo que dijeron, más bien dicen lo que ellos mandaron que no se dijese. Quevedo consigue conservar la pulcritud del estilo del escrito de San Francisco de Sales, aunque traducciones posteriores introdujeron modificaciones sin duda acertadas. En lo que no acertaron fue en la elegancia sencilla y espontánea del autor, que el clásico dejó incólume. Desde el momento mismo en que empezó a difundirse, la introducción a la vida devota tuvo un éxito rotundo. Su intento, conseguido además de poner amable y exigentemente, como diremos después, la devoción profunda, seria y tierna al alcance de las gentes que viven en el mundo, fue acogido con entusiasmo. Esas personas necesitaban sentir cercano un corazón acogedor, sus almas necesitaban un alma con luces claras que las condujese, y encontraron a uno y a otra en el santo obispo de Ginebra. ¿Qué más podía desear el santo cuyo quehacer de director espiritual llenó toda su vida? La elegancia del estilo literario no cede ante la claridad y sencillez expositiva. Los ejemplos de que suele servirse para ilustrar sus razonamientos, sus explicaciones, sus consejos, son con frecuencia pintorescos, pero los trae a cuento con tanta convicción que el lector pasa por alto, no solamente con gusto, sino con una sonrisa cariñosa y emocionada, la inexactitud, y lo que es más, es tal la simpatía que el santo obispo despierta, que el lector está como dispuesto a considerar, en efecto, el ejemplo incongruente como lo más adecuado y lleno de acierto. Todo esto es resultado de la serena amabilidad, no por ello falta de energía y de exigencia con que nuestro santo va llevando a las almas por todos los vericuetos de la vida de devoción. En todo y por todo, San Francisco se propone hacer amable el deseo de santidad y su camino arduo a todas las gentes. Sobre todo en la introducción a la vida devota, se dirige de manera principal a las personas que viven entre los avatares del mundo, intermundanas varietates. Cierto que el tratamiento de algunos, pocos, aspectos de determinados temas están hoy en día desfasados o simplemente es inaplicable. Pero ni por uno ni por lo otro deja de ser útil todo lo que dice, ya que tiene el don de poner siempre los puntos sobre las íes. De aquí que se pueda afirmar rotundamente que su llamada a la santidad es plenamente actual. No piense el lector que la introducción a la vida devota que, por todo lo que hemos dicho, San Francisco de Sales sea un hombre blando que se deja llevar por la comprensión. Todo lo contrario, esa ascética suya sonriente se introduce hasta la juntura de los huesos como un fino estilete, buscando todo lo que hay que limpiar, sin concesiones que serían hacer el juego al demonio. Sin esta actitud de exigencia, su mística tan sencilla y natural a primera vista no tendría la altura que realmente tiene. El frescor y la espontaneidad con que habla a Filotea saltan a la vista.
No es necesario hacer un esfuerzo para darse cuenta de que está diciendo su propia vida. No está teorizando. Su fina penetración psicológica no es fruto del estudio, sino de la experiencia de un hombre de Dios a quien el hambre de almas atormenta y recome. Siempre habla con optimismo y en positivo. Todo se puede arreglar con la gracia de Dios, porque el hombre es siempre capaz de amar, y si a ese amor se le une la gracia divina, el camino ya se hace andadero. San Francisco de Sales podría haber dicho a cada una de las almas que se dirigían a él: Duc in altum, mar adentro, adelante, que la mano de Dios está siempre a tu alcance. En resumen, que la introducción a la vida devota es un ejemplo de suave equilibrio. En él no falta nada, no sobra nada. Es un libro que resuma suavidad, serenidad, optimismo y al mismo tiempo fuerza, firmeza, claridad de doctrina, exigencia ascética. Es decir, la sonrisa amable del amigo persuasivo y el pulso seguro de un director de almas exigente y alentador. Estamos seguros de que la lectura de este libro estimulará, con su sal humana y su simpatía divina, a todo aquel que se asome a sus líneas con deseos de esponjar el espíritu y acercarse a Dios, que siempre está esperando. Manuel Morera. Aprobación por remisión del señor licenciado Zárate, cura propio de la iglesia parroquial de San Salvador y vicario teniente de esta villa de Madrid. He visto el libro intitulado Introducción a la vida devota, que escribió en lengua francesa el bienaventurado Francisco de Sales, obispo y príncipe de Aurelia de los Alobroges, traducido en castellano por don Francisco de Quevedo Villegas, caballero de la Orden de Santiago, y en él no hallo nada contra nuestra sagrada religión ni buenas costumbres, sino antes que toda la doctrina que contiene es pía, católica y de universal provecho para los fieles, que en todos estados buscan caminos verdaderos para la virtud y medras en el servicio de nuestro Señor y cumplimiento de su santa ley. Hallo también la versión ajustada a su original, reparada, añadida de muchas faltas y muy correcta de los errores que tenía la que se imprimió en Flandes. Y así por esto y por el útil que ha de resaltar de tanta santa y pía lección, me parece que se deba dar licencia de que se pide. En Madrid, a 6 de enero de 1634, el licenciado Blasco. A la Majestad Católica de la Reina Nuestra Señora Emperatriz de América. Ofrezco a vuestra Majestad el fruto de las flores de lis, que bajó como ellas del cielo en las palabras del bienaventurado San Francisco de Sales, obispo y príncipe de Aurelia, en los Alobroges. El he vestido de la lengua española porque 2 veces sea vasallo de vuestra Majestad, quien siendo moderno apóstol de Francia, hoy goza de aquella gloria, donde en la predicación y ejemplo procuró encaminar todo aquel cristianísimo reino. Sus obras le coronaron en la bienaventuranza y sus obras solicitan traducidas en todas las lenguas esta corona para todos los que le supieren imitar y obedecer. Fue elección de la Majestad de Enrique IV, su prelacía, que en esto dio más a Francia que tuvo en tan soberano dominio. Herencia es en vuestra Majestad de tan glorioso Padre el asistir con la devoción a Padre tan santo y admirable en sus obras, a que asiste el fervor y celo católico del Rey nuestro Señor don Felipe el Grande. El Espíritu Santo dice que las almas de los justos están en las manos de Dios. Vea el mundo que su espíritu en su doctrina está en las manos de los reyes, pues siendo vuestra Majestad la reina más esclarecida que reverencia el mundo, tendré en ellas con estos documentos los jacintos de que la esposa tenía llenas las suyas. Humilde vasallo y criado de vuestra Majestad, don Francisco de Quevedo Villegas. Prefacio. Amigo lector, ruégote leas este prefacio por tu satisfacción y la mía. La jardinera Glicera sabía tan propiamente diferenciar la disposición y la mezcla de flores que acomodaba en los ramilletes, que sin aplicar otras diversas en color,
se variaban en labor desconocida los unos de los otros, de suerte que el pintor Parrasio quedó vencido, intentando contrahacer al vivo esta diversidad elegante de labores, porque nunca supo mudar su pintura en tantas diferentes como Glicera sus ramilletes. De la misma manera, el Espíritu Santo ordena y dispone con tanta variedad los preceptos de la devoción que reparte a las lenguas y plumas de sus siervos, que siendo la doctrina siempre una misma, no por eso los discursos dejan de ser muy diferentes, según los diversos modos de que están compuestos. Cuanto a mí, no quiero ni debo escribir en esta introducción sino aquellas cosas que han sido antes publicadas por mis predecesores acerca de este sujeto. Las mismas flores te presento, lector mío, mas el ramillete que te hago será diferente a causa de la diversidad y aseo con que va compuesto. Los que han tratado de la devoción, casi todos han mirado a la instrucción de personas muy retiradas del comercio del mundo, o por lo menos han enseñado una suerte de devoción que conduce las almas a este entero retiramiento. Mi intención es instruir los que viven en las villas, en las familias y en las cortes, y que por su condición están obligados a pasar una vida común cuanto a lo exterior, los cuales de ordinario, con pretexto de una pretendida imposibilidad, no quieren ni aún imaginar en la empresa de la vida devota, y parecióles que, como ningún animal, osa gustar el grano de la hierba llamada palma Christi. Así ningún hombre debe pretender la palma de la piedad cristiana mientras vive en medio de las ocasiones y negocios temporales. Y yo los mostraré que, como la madre perla vive en medio del mar, sin que por eso se tome algún gusto de agua marina, y como hacia las islas celedonias hay fuentes de agua dulcísima en medio de las saladas ondas, y así como los piraustes vuelan por medio de las más reforzadas llamas, sin que por eso sus alas padezcan ningún detrimento, así puede un alma vigorosa y constante vivir en el mundo sin recibir ningún humor mundano, hallar los manantiales de la dulce piedad en las ondas amargas de este siglo, y volar en medio de las llamas de tantos apetitos como el mundo enciende de todas partes, sin quemarse las alas de los sagrados deseos y santas aficiones de la vida devota. Verdad es que esto es dificultoso, y así querría que a este fin empleasen muchos su cuidado con más ardor y solicitud que hasta aquí han hecho. Pero conociendo yo mi flaqueza y débiles fuerzas, ¿cómo me atrevo por medio de este escrito a dar socorro a los que con un corazón generoso intentan esta divina empresa? Podrá servirme de disculpa el no haber sido por mi elección o inclinación el salir esta introducción a la luz del mundo. Un alma en extremo enamorada de la virtud, habiendo tiempo alcanzado de Dios la gracia de querer aspirar a la vida devota, deseó a este fin mi particular asistencia, y yo que la tenía diversas obligaciones y que había mucho tiempo antes había notado en ella gran disposición para este designio, procuré con todo cuidado instruirla, y habiéndola conducido por todos los ejercicios importantes a su deseo y condición, la dejé por escrito algunas memorias, para que en ellas hallase ayuda que pudiese mejor facilitar su intento. Comunicólas después al docto y religioso Juan Ferrier, teólogo de la Compañía de Jesús, entonces rector del Colegio de Chambery, que parecióle podrían muchos aprovecharse de ellas. Me exhortó las publicase, cosa que me persuadió fácilmente por tener su amistad para con mi voluntad el lugar debido a su merecimiento, y su juicio una grande autoridad para con el mío. Para que esta obra fuese más agradable, la he vuelto a ver, ingiriéndola y juntándola muchos avisos y doctrinas propias a mi intención. Y puédeseme creer haber hecho todo esto casi sin ninguna manera de lugar, causa porque no verás aquí nada con la postrer mano, sino sola una junta de advertimientos de buena fe, los cuales explico por palabras claras e inteligibles, o por lo menos lo he deseado.
Y en cuanto pertenece al ornato del lenguaje, no he querido ni aún imaginarlo como quien tiene otras muchas ocupaciones. Encamino mis palabras a Filotea, porque queriendo reducir a la utilidad común de muchas almas lo que primero había escrito para una sola, le doy el nombre común a todas aquellas que quieren ser devotas, porque Filotea quiere decir amante, enamorada de Dios. Mirando pues en todo esto a una alma que por el deseo de la devoción aspira al amor de Dios, he dividido esta introducción en 5 partes, en la primera de las cuales procuro, por algunas exhortaciones y ejercicios, convertir el simple deseo de Filotea a una entera resolución, que a la fin toma, después de su confesión general, por una sólida protestación, nacida de la Santísima Comunión, en la cual, dándose a su Salvador y recibiéndole, se entra dichosamente a su santo amor. Hecho esto para adelantarla más, la muestro 2 grandes medios para unirse a su divina majestad. Muestróla también el uso de los sacramentos por los cuales este buen Dios viene a nosotros y la santa oración por la cual nos tira hacia sí, y en esto empleo la segunda parte. En la tercera le muestro cómo ha de ejercitar en diferentes virtudes propias a su adelantamiento, no deteniéndome sino en ciertos avisos particulares de que entonces de sí misma no se hubiera podido aprovechar. En la cuarta le descubro algunas emboscadas de sus enemigos, mostrándola cómo se ha de librar de ellas y pasar adelante de su empresa dichosa. Finalmente, en la quinta parte, hago que se retire un poco en sí misma, reparando y rehaciendo las cansadas fuerzas, para que después pueda más dichosamente ganar tierra y adelantarse en la vida devota. Miserable es esta era, y así me persuado que muchos dirán, no pertenece sino a los religiosos y gente de devoción el dar tan particulares instrucciones a la piedad, que éstas requieren más lugar que el que puede tener un obispo cargado de peso tan grande como el mío, y que esto distrae el entendimiento, el cual debe emplearse en cosas más importantes. Pero yo, amado lector, te digo, con el gran San Dionisio, que principalmente a los obispos pertenece el perfeccionar las almas, por cuanto su orden es suprema entre los hombres, como la de los serafines entre los ángeles, de manera que el tiempo no muy ocupado no puede emplearse mejor que en este ejercicio. Los antiguos obispos y padres de la Iglesia tenían por lo menos tanta afición a sus cargos como nosotros, y no dejaban por eso el cuidado de conducir las almas que querían valerse de su asistencia, como se ve en sus epístolas, imitando en esto a los apóstoles que, en medio de la siega general del universo, recogían ciertas espigas con una especial y particular afición. ¿Quién no sabe que Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, Santa Tecla, Apia eran los hijos del gran San Pablo, como San Marcos y Santa Petronila de San Pedro, y Santa Petronila, digo, la cual, como muestra doctoramente Baronio y Galonio, no fue hija carnal sino espiritual de San Pedro? Y San Juan escribe una de las epístolas canónicas a la devota electa. Pena es grande, y yo lo confieso, el conducir las almas en particular, pero pena que antes alivia, igual a la de los segadores y vendimiadores que jamás se ven tan contentos como cuando están cargados de obra y trabajo. Es un trabajo que descansa y conforta el corazón por la suavidad que resulta a los que le padecen. Dicen que la tigre, habiendo hallado a alguno de sus hijuelos, el cual la deja el cazador en el camino para engañarla y entretenerla mientras se lleva a los demás pequeñuelos, se le carga por cansada que esté, sin que por eso se halle más pesada, sino que, antes más ligera, corre a su guardia para salvar el ligero peso que lleva. Con cuánta más gana, un corazón paternal tomará a su cargo un alma cuando la haya con deseo de la santa perfección, llevándola en su seno como una madre hace a su hijo, sin que por eso se sienta la amada carga. Pero sin duda es necesario que sea este un corazón paternal, razón por qué los apóstoles y los hombres apostólicos llaman a los discípulos no solo sus hijos, sino aún más tiernamente sus pequeños hijos.
Cuanto a lo demás, amado lector, verdad es que escribo de la vida devota sin ser devoto, mas no cierto sin deseo de serlo, y aún es esa afición la que me da ánimo a instruirte, porque, como decía un gran letrado, la buena manera de aprender es el estudiar, la mejor es el escuchar, y la bonísima es el enseñar. Muchas veces sucede, dice San Agustín, escribiendo en su devota florentina, a su devota florentina, que el oficio de distribuir sirve de merecimiento para el recibir y el oficio de enseñar de fundamento para aprender. Alejandro hizo pintar la hermosa Campaspe, a quien con todo extremo amaba, de mano del único Apeles. Apeles, habiendo forzosamente de considerar largo espacio del hermoso rostro de Campaspe, por cuanto le iba imitando a la pintura que hacía, imprimió de suerte en su corazón una pasión tan amorosa que, conociéndolo Alejandro y apiadándose de él, se la dio por mujer propia, privándose por amor de Apeles de la prenda que más en el mundo amaba. En lo cual, dice Plinio, mostró la grandeza de su corazón como pudiera por una muy gran victoria. Paréceme, pues, amigo lector, que, siendo obispo, quiere Dios que pinte en los corazones de las personas no solo las virtudes comunes, sino la muy cara y muy amada devoción. Y yo lo emprendo de buena gana, tanto por obedecer y hacer lo que debo, como por la esperanza que tengo de que, grabándola en los espíritus de los otros, el mío por ventura podrá santamente enamorarse. Si su divina majestad me ve vivamente tocado de afición, ella me la dará en casamiento eterno. La hermosa y casta Rebeca, abrevando los camellos de Isaac, fue elegida por su esposa, recibiendo de su parte zarcillos y brazaletes de oro. Así yo me prometo de la inmensa bondad de Dios, que guiando sus caras ovejas a los saludables aguas de la devoción, hará a mi alma esposa suya, poniéndome en las orejas los zarcillos de las palabras doradas de su santo amor, y en mis brazos la fuerza del bien ejercellas, que es en lo que consiste la esencia de la verdadera devoción, la cual suplico a su divina majestad me otorgue, y a todos los hijos de su iglesia, a la cual sujeto mis escritos, mis acciones, mis palabras, mi voluntad y mis pensamientos. En Annecy, día de Santa María Magdalena, 1608. San Francisco de Sales. Don Francisco de Quevedo Villegas. Al pueblo católico cristiano en la obediencia de la Santa Iglesia de Roma. Este tesoro que hallé en lengua francesa, escrito por el bienaventurado Santo Francisco de Sales, para la enseñanza de todos los fieles, en quien se hallan tantas joyas como se leen letras, vino a mis manos traducido en la lengua española e impreso en Amberes, tan desfigurado de la pureza de su mina y tan falto de muchas cláusulas, que por el interés público me determiné a trabajar en restituirle a sí propio, imitando en este cuidado al que limpia el oro, que solo atiende a descubrirle sin gastarle, advirtiendo que quien disminuye más, roba que limpia, y antes merece el nombre de ladrón que el de artífice. Por esto, yo con desvelo religioso he solicitado no profanar la castidad apostólica de sus palabras con afectadas locuciones, que antes la adulteran que la pulen. Hallo sin discursos vestidos de palabras elegantes como eficaces, vivas y ardientes, que hermosamente adornan sus sentimientos con gravedad honesta y majestad humana y tratable a la atención de los lectores. El adúltero no busca la descendencia sino el deleite. Nuestro gran Padre busca los hijos espirituales deleitando el espíritu. Hay muchos que hablan solo por hablar. Estos son igualmente inútiles para sí y para los que los oyen. Otros hablan y escriben solo porque los alaben. Estos son más desdichados cuando consiguen las alabanzas como cuando no las consiguen. Muéstranse vanos y no doctos. Otros hay que hablan y escriben por enseñar a los ignorantes, encaminar a los perdidos, desengañar a los engañados y consolar a los miserables, método que solo se aprende en las divinas letras por la meditación
y con el estudio de los santos padres y doctos de la Iglesia. Uno de estos espirituales maestros fue nuestro santo, pues en sus palabras y en su pluma no se oyó ni se lee otra doctrina. Por esto fecunda y limpia de novedades sediciosas, fácil, segura y agradable. Parece que hablaba de este libro el glorioso doctor San Agustín de su libro de Gratia et Libero Arbitrio, cuando dijo: repetid continuamente este libro si le entendéis, y dad gracias a Dios. Y si no le entendiereis, acudid con la oración a Dios para poderle entender, que Dios os alumbrará el entendimiento. Acordaos que está escrito: si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, pídasela a Dios, que es quien con liberalidad la reparte a todos. Si, como hemos dicho, solo Dios da luz al maestro para que enseñe, en solo Dios la debe de buscar el discípulo para aprender. Por esto pidió la esposa al esposo en los sagrados cánticos que la besase con el beso de su boca. ¿Quiere su doctrina más? Quiérela de su boca, no pasada por otros labios o formada por otra lengua. Hay verdades que las enferma el aire que forman las palabras, que las adultera la pronunciación o balbuciente o precipitada. Los católicos citan a San Pablo como él habló, los herejes como ellos quieren que hable. En aquellos se oye el apóstol, en estos los apóstatas. Los que no se contentan con seguir a los santos, solo se contentan con perseguirlos. Por esto, nuestro bienaventurado autor, ceñido de sus doctrinas y asegurado en el fundamento de la fe, enseña la sabiduría de la caridad, que es la útil. Así lo dice San Agustín sobre el Evangelio de San Juan. Añade la ciencia a la caridad y será provechosa la ciencia, no por sí, sino por la caridad. Que la caridad sea plenitud de ciencia, lo dice el propio santo sobre el Salmo 78. Preguntas: ¿de qué manera seré lleno de ciencia? ¿O quién llena mi ciencia? ¿Tienes de dónde te puedes llenar de ciencia? La caridad es plenitud de la ley. No te distraigas por muchas cosas ni te derrames. Espanta el esparcimiento de las ramas, llégate a la raíz y no atiendas a la grandeza del árbol. Haya en ti caridad, que necesario es que le siga plenitud de ciencia. ¿Qué ignora? ¿Quién sabe caridad, habiéndose dicho Dios es caridad? Cuánta y cuán grande y cuán fervorosa fue la que tuvo nuestro santo. La ciencia de los libros que escribió lo dice. El del amor de Dios, que parece le escribió en sí el amor mismo. El de los entretenimientos espirituales, cuya meditación parece que adelantaba a los de la patria. Este de la introducción de la vida devota, en que el más malo y el más ignorante hallará enmienda, razón y luz. Los frutos de su caridad fueron más de 30,000 almas que convirtió con su predicación, asistida de su ejemplo, y otra innumerable infinidad que con sus obras reduce cada día y reducirá, siendo para las tinieblas espirituales sol sin ausencia anochecida, cuyo día ni los antípodas nos le usurpan, ni nosotros a ellas, por estar amaneciéndolas siempre en entrambos polos la impresión que en todas partes y en todas horas por este oficio piadoso adquieren nombre de Oriente Perpetuo. Léese en este libro la devoción santa y cortesana, la Sagrada Escritura en entrambos testamentos, con declaraciones suaves, profundas y literales. Acompáñense los preceptos de erudición grande y opulenta, empero aplicada sin pompa y presunción, de comparaciones propias, doctas y sutiles, de tal manera asistidas de las palabras que ni a la verdad la falta adorno, ni ellas con la demasía embarazan a la verdad. Tan decentes, tan ajustadas, que se oye en ellas la verdad vestida y se ve desnuda. Da el santo a su doctrina adorno que es honesto, no elocuencia profana, y sigue en todo a los santos. Ellos lo enseñan. San Jerónimo Apamachio,
dice, la interpretación eclesiástica, aunque tenga hermosura elocuente, debe disimularla y huir de hablar solamente para las ociosas escuelas de los filósofos, sino para todos los hombres. Y San Ambrosio, sobre las epístolas de San Pablo, dice, la predicación cristiana no necesita de la pompa y la cultura de las palabras, porque no parezca ser de la astucia de la humana sabiduría, y no de la verdad. Allí se busca la composición de las palabras, a donde, testificándolo la virtud, no se muestra la verdad. En este libro la virtud testifica, y la verdad se muestra tan opulenta de luz, que en solo este libro se leen las doctrinas de los filósofos mejoradas y con enmienda. Las proposiciones estoicas, cristianas y limpias, y tan católicamente corregidas, que si Sócrates, Zenón, Epícteto, Séneca vieran esta introducción, o le leyeran, lo que no acabaron de saber, supieran, y lo que no pudieron alcanzar, sabiduría que solo haya en las Sagradas Escrituras y en los Santos Padres, quien, lleno de caridad santa, tiene el amor de Dios nuestro Señor Jesucristo por librería y su temor por intérprete. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.